Bueno, pues yo tengo la gorra de Indiana Jones, pero yo no soy Indiana Jones. Él es el Indiana Jones español, al menos se le conoce así, al menos la prensa lo conoce así, él es Tito Vivas. Es egiptólogo, es alguien que conoce muy bien el Cairo, lo conoce a fondo, las pirámides, todos los enigmas, misterios de ese mundo tan fascinante, ¿no?, que nos apasiona a todos. Tito, bienvenido. Placer, muchas gracias. Espero que esté descargada. No la toques mucho, por si acaso. Es de mentira, es de mentira. Tito, ¿de dónde viene tu pasión? Porque tú más o menos naciste, ¿no? Naciste cuando ya se estrenaron las películas de Indiana Jones, ¿no? Más o menos. Yo tenía 2 añitos. Cuando llegó En busca del arca perdida, yo tenía 2 añitos. Sí, no, pero yo, digamos que fui consciente de Indiana Jones en la tercera película, en el 89, yo ya tenía 10 años, y además coincidió con mi primer viaje a Egipto. Yo viajo a Egipto precisamente ese año, del 89 al 90, y ese es el momento en el que se produce toda esa amalgama y de aquellos barros estos lodos, ¿no? ¿Fue por la película de Indiana Jones que te interesó el mundo de Egipto, el mundo de la arqueología, o no? Fue por varias cosas. Yo esto lo contaba de una forma muy personal en el libro del El viaje de un egiptólogo ingenuo, porque fue una especie de cúmulo de cosas, ¿no? La más trágica y la más triste era la muerte de mi abuelo, cuando yo tenía 9 años. Era una persona con la que yo me criaba, mis padres trabajaban, pero yo prácticamente echaba el tiempo y vivía más allá del horario del cole, vivía con mi abuelo. Y mi abuelo murió pues de una forma bastante desafortunada por una negligencia médica cuando yo tenía 9 años. Entonces fue un año muy complicado, tanto para mis padres como para mí y demás. Y una de las salidas que se les ocurrió a ellos fue la de viajar, ¿no? Viajemos. Y el viaje por excelencia que quería hacer mi padre, que es un gran aficionado también al Antiguo Egipto, era conocer las pirámides. Él por entonces tenía 33 años, nunca había estado en Egipto, y decidió que era un buen momento para viajar por primera vez, y me llevaron de rebote, de casualidad un poco. Se dio la oportunidad de que yo pudiera acompañarlos en ese viaje. Coincidió mi primer viaje a Egipto con el estreno de La Última Cruzada y mi toma de conciencia realmente de quién era el personaje de Indiana Jones. Y volví de ese viaje teniendo claro que me quería dedicar a eso, me quería dedicar a la arqueología. Fue una vocación muy temprana que siempre he tenido clara. Entonces, bueno, fue un cúmulo de cosas alegres y felices al mismo tiempo, que al final es una metáfora de lo que es la vida. O sea que... Tú, de hecho, Tito, eres licenciado en Historia por la Universidad de Alcalá, ¿no?, con especialización en Egiptología por la Universidad de Studi di Pisa, en Italia. Doctorado además en Historia de la Religión. A puntito de terminar la tesis. A puntito de terminar. Y eres también el encargado responsable de la Sociedad Histórica, donde estamos ahora, este lugar tan maravilloso que veis, donde también podéis ver un Indiana Jones prácticamente de tamaño natural allí. Organizas viajes periódicamente, ¿no? Ahora, de hecho, te vas, ¿no? Te vas mañana al Cairo. Yo me voy mañana al Cairo, pero porque ahora estoy allí viviendo. ¿Estás viviendo en el Cairo? Sí, estoy disfrutando de una beca de investigación en la Universidad Americana del Cairo, y precisamente aprovechando para terminar mi tesis doctoral allí. Y eso ha supuesto precisamente un parón en las expediciones que generalmente organizamos, porque si no, de normal, lo normal es que una vez al mes yo esté en algún lugar del mundo, no solo en Egipto, principalmente Egipto, porque por formación y de formación académica somos egiptólogos, ¿no? Pero en cualquier otro lugar del mundo, pues una vez al mes suelo estar fuera. Egipto es sin duda un país que llama muchísimo la atención, sobre todo de aquellos que se preguntan el origen de la humanidad. Es una de las cunas de la humanidad. Una de las cunas, ¿no? ¿De dónde venimos? Y aquí vienen las pirámides, y aquí ya viene la polémica, ¿no? Que les dicen que las pirámides sí que fueron construidas por humanos, y aquellos que aseguran que no, que esa construcción solo se puede hacer desde el cielo, desde una nave espacial, y que podían ser de origen extraterrestre. Yo no sé qué opinas tú sobre esas teorías. A ver, a mí me divierten mucho y además dan mucho juego en las películas. Más allá de eso no tienen recorrido ninguno. Es decir, para mí no cabe ninguna duda, primero, de que las pirámides, cuando hablamos de las pirámides, la gente, y sobre todo esta gente, no sé si decirlo, del mundo del misterio, del mundo de la visión más esotérica y demás, generalmente lo que hacen es descontextualizar las pirámides, aislar las pirámides, y sobre todo aislar las pirámides de Giza. Parece que no hay más pirámides que las de Keops, Kefren y Miquelino, y concretamente la Gran Pirámide, ¿no? En Egipto hay 120 pirámides, de muy distintas épocas, de muy distintas facturas. Y lo bueno de tener tantísimas pirámides en un lapso tan grande de tiempo es que nos permite analizar la evolución y el desarrollo hasta su culminación, y a partir de ahí la crisis y la decadencia.
Es decir, lo teníamos perfectamente documentado. Y en ninguno de todos los momentos de ese proceso aparece vestigio arqueológico alguno que nos diga que eso no haya sido o no haya podido ser hecho por humanos. Hay, bueno, sí, dudas, muchas, misterios todavía, por supuesto, por suerte, para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Si no, nos quedaríamos en paro. Pero, obviamente, esas dudas o esas preguntas que quedan por responder no son suficientes como para plantear que lo que tenemos, que lo que vemos, no sea hasta cierto punto real, ¿no? Yo tengo claro cuál es el origen de la pirámide, tengo claro cuál es el desarrollo, tengo claro cuál es la función. Fíjate que aquí muchos egiptólogos enseguida sacan la espada, ¿no? Y dicen, aquí vengo a defender que las pirámides eran tumbas. Eran tumbas, pero eran mucho más que tumbas, ¿no? Hasta el punto incluso de que hay pirámides en las que no se enterró nadie, por supuesto, también. Es decir, es un elemento que va mucho más allá de la arquitectura, que va mucho más allá de la simple acumulación de piedras, sino que es una mecánica económica, religiosa, de pensamiento, de un momento concreto de la historia de la humanidad, de un momento concreto de la historia del Antiguo Egipto, dentro de ese tiempo que es Egipto en la historia de la humanidad, que cumple una función, que cumple un rol, que en un momento determinado deja de ser necesario, deja de ser válido y además deja de ser sostenible, se hace insostenible. Y por tanto, después de ese culmen empieza una decadencia. Eso está perfectamente documentado y yo lo tengo claro. O sea, sé de dónde viene, sé hasta dónde llega y sé por qué entra en declive y por qué desaparece. Y como lo sé yo, lo saben prácticamente pues todas las personas, los arqueólogos y egiptólogos que nos dedicamos a la historia del Antiguo Egipto. La cuna de la humanidad. Tú que has visitado también diferentes lugares en el mundo, ¿no? También fascinantes, obviamente muy antiguos, donde realmente se puede intuir, ¿no? De dónde venimos realmente. ¿De dónde viene la especie humana? ¿De dónde viene la especie humana? ¿Cuál es nuestro origen, Tito? Bueno, si hacemos caso a la ciencia, está claro que hay una evolución. Hay una evolución de lo que son los homínidos y que supera con creces, y además es bastante más complicado, el concepto, digamos, tan difusionista, ¿no? de desarrollarnos en un punto concreto de África y a partir de ahí una evolución lineal, ¿no? Yo creo que hoy en día esa escena de el chimpancé ir avanzando, ¿no? hasta el Homo sapiens ha quedado simplemente para hacer camisetas, ¿no? y memes. Hoy en día sabemos que esa evolución es mucho más ramificada, es mucho más compleja. De hecho, los paleontólogos, que son realmente, son más biólogos incluso que historiadores, se siguen partiendo la cara hoy en día con ferocidad y vehemencia en los congresos, ¿no? sobre diferencias entre homínidos. Lo que no cabe duda es que ese es el origen del hombre, ¿no? esa evolución, y mientras la ciencia, la arqueología o la paleontología no diga lo contrario, parece ser que todos venimos de ese Australopithecus afarensis localizado en Etiopía, que es Lucy, ¿no? ese primer vestigio de un homínido que se alzó, ¿no? que se hizo bípedo y que comenzó a usar las manos para todo lo que hoy en día somos capaces de hacer con ellas, ¿no? Claro, hay teorías de que, claro, hablan de que la especie humana tuvo un salto evolutivo superior al de otras especies, ¿no? Y que ese salto evolutivo fue porque algo o un dedo desde el cielo. La teoría de la panspermia. Muy bien. La teoría de la panspermia. Bueno, fíjate, es una cuestión que se pone muy en boga precisamente en los años 60. La gente lo relaciona directamente con personajes, sobre todo con Erich von Däniken, con el carro de los dioses, con esas primeras teorías sobre aliens que habrían actuado como divinidades ancestrales que habrían dado lugar a los pensamientos mitológicos, ¿no? o míticos de las civilizaciones antiguas. Es un cuento muy bonito y es un cuento muy hijo de su época. Es muy Isaac Asimov y es muy Carl Sagan, llevado al mundo de la arqueología. El problema es que no tiene fundamento, es decir, no hay fundamento arqueológico. Lo que tiene la arqueología, ¿no? más allá del cine y de los sombreros que usamos para no pasar calor, es que es una ciencia. Fíjate, hay una escena en la película de Indiana Jones, no me acuerdo en qué película exactamente, pero en una de esas lecciones Indiana Jones le dice a sus alumnos: la arqueología busca el hecho y no la verdad. Si es la verdad lo que te interesa, vete a la clase de filosofía del profesor tal al fondo, ¿no? La arqueología busca el hecho, la arqueología parte de una premisa científica clara, que es: aquí hay colillas, aquí han fumado. Punto. La arqueología no va más allá de eso. Ponerse a hipotetizar o a indagar sobre por qué fumaban,
ya es otro tema. ¿Vale? Ya ahí tenemos que entrar en el campo de la investigación y siempre, siempre va a ser subjetiva, porque va a ser relativa a la evidencia arqueológica que sustente la hipótesis que tú digas. Pues mire, no, eran chamanes que fumaban por un carácter ritual. ¿Cómo lo fundamentamos? O era un señor que pasaba por aquí y se echó un cigarro. ¿Cómo lo documentamos? Mientras no haya una evidencia, no dejan de ser meras hipótesis. Bien, el problema es que teorías como la de la panspermia y todas estas que vienen de una alternativa, digamos, más pseudocientífica, si precisamente le colocamos el término pseudo delante, es porque carecen de esa evidencia científica que la sustente. Y no dejan de ser, por tanto, teorías. ¿Erróneas o no? Bueno, el mundo académico enseguida salta de nuevo a la palestra con la vena del cuello hinchada diciendo no son ciertas, no son ciertas. Bueno, no se pueden demostrar. Tampoco los egiptólogos podemos demostrar cómo se construyeron las pirámides. Tenemos planteamientos, indicios, teorías y alguna que otra evidencia que nos lleva. Tampoco se puede demostrar la existencia de la vida de Jesús. No hay un documento que diga Jesús de Nazaret vivió y era un señor que vivía aquí y este es su DNI, ¿no? Esta es su partida de nacimiento. Tampoco la tenemos, pero la arqueología en estos casos funciona mucho por evidencias que nos llevan hacia el planteamiento o la defensa de una hipótesis. Para esta teoría no hay ninguna. Por lo tanto, ese planteamiento que surge en esos años 60 no deja de convertirse en una teoría incapaz de evolucionar. Es decir, mientras no aparezca una evidencia arqueológica que la confirme o la refute, ni siquiera ha aparecido una que la refute, todas en general son las que la refutan, ¿no? Porque no hay ninguna que la confirme, no puede avanzar. Esto es muy curioso porque en el mundo del misterio, los investigadores del mundo del misterio siguen repitiendo las mismas teorías de gente como Erich von Däniken, Graham Hancock, Robert Schoch, Robert Bauval, por no irte ya a Edgar Cayce y gente mucho más antigua, ¿no? Vale, ¿dónde queda el elemento de investigación? Oiga, la arqueología, como ellos llaman ortodoxa, ¿no? o heterodoxa, ya no sé cuál es la buena y la mala, porque yo no me gusta hacer distinción. Creo que hay una arqueología en la que todo el mundo es libre de participar. Otra cosa es que lo hagas con mayor o menor criterio y tus planteamientos sean más o menos defendibles, ¿no? Pero bueno, la arqueología está ahí, y la egiptología en concreto, para todos, ¿no? Si tú no tienes forma de demostrar nada, si tú no has sido capaz de hacer evolucionar con hallazgos esos planteamientos de los años 60, pues oiga, como investigador está usted haciendo algo mal. Es verdad que la egiptología no tiene respuesta para todo, pero diga, la egiptología que tenemos hoy en día no es la que está en los libros de egiptología de los años 60. De hecho, nosotros mismos hemos visto que en los años 60 teníamos muchos planteamientos erróneos y probablemente a día de hoy los sigamos teniendo y los egiptólogos y arqueólogos del futuro los corregirán y los enmendarán a medida que vayan apareciendo, ¿no?, nuevos indicios y nuevas pistas en los trabajos de campo. Pero las teorías de la panspermia, los aliens ancestrales, los orígenes un poco más... con contactos, ¿no?, de antiguas civilizaciones con estos seres. Siguen siendo las mismas teorías que se propusieron en los cuentos de los años 60. Pero no está demostrado, no hay ninguna evidencia de ello. Absolutamente ninguna. Ninguna. Volviendo a Egipto, Tito, hay un libro magnífico de Javier Sierra, donde se habla de que Napoleón pudo pasar una noche en la Gran Pirámide, donde contactó con un poder especial, con la inmortalidad, tuvo una visión, salió de aquella noche de la Gran Pirámide, salió como cambiado, ¿no?, con otra visión, y fue entonces cuando se convirtió en el emperador, ¿no?, Napoleón Bonaparte, prácticamente. ¿Hay algún fundamento desde la arqueología, para hablar de esa magia que hay en el Antiguo Egipto? De hecho, el tarot se sabe que viene del Antiguo Egipto también. Bueno, dicen, hay teorías sobre ello. Ahora hacemos un apartado tarot. Sí, apartado tarot. Tú has sido testigo de esa magia, se queda todo en mitología, es superstición, ¿hay algo? ¿Has visto la última película de Indiana Jones, la quinta? La quiero ver. ¿Todavía no la has visto? La quiero ver. Bueno, no te voy a hacer ningún spoiler porque te voy a decir una frase que aparece en el tráiler. Sí. Hay un momento en la película, y en el tráiler lo tenéis, en el que Indiana Jones dice: yo no creo en la magia, pero a lo largo de mi vida me he encontrado con una serie de cosas que como científico todavía no sé explicar. Eso ocurre en Egipto. Es decir, en Egipto no es que haya magia, es que es una civilización tan larga y en ocasiones tan compleja de entender, sobre todo desde nuestro planteamiento mental, filosófico, ¿no?, y de pensamiento actual, que se nos escapan muchos elementos de los que ellos entenderían y de los que ellos vivirían. Y más teniendo en cuenta que ellos pertenecen a un momento concreto de la humanidad en el cual la magia está vigente y presente en absolutamente todo.
¿Eran unos grandes médicos? Sí, y utilizaban la magia. ¿Eran unos grandes astrónomos? Sí, y estaba vinculado con la magia. La religión está directamente relacionada con la magia. La política es magia. Es decir, todo es magia. Entonces, negar que en Egipto existe la magia es negar la evidencia del pensamiento del propio egipcio. Con lo cual no podemos nunca entender al egipcio si no jugamos con esa visión de la magia que tienen ellos. Desde esta perspectiva, Egipto es mágico, no cabe duda. Ahora, bajemos esa magia al suelo e intentemos entender de dónde viene ese pensamiento mágico, ¿no?, a nivel humano, ¿no? Claro, ¿esto qué significa? Significa que la magia existe, que la magia está ahí y que la magia te la vas a ir encontrando a cada paso en cada lugar de Egipto. Ahora, ¿qué entendemos por magia? Claro, entendemos la magia del pensamiento egipcio, no la magia del pensamiento nuestro actual que relacionamos directamente con una parapsicología, que relacionamos con algo que está mucho más allá de la ciencia. Más allá. Pero es que el más allá, como supervivencia de la muerte, es el pan de cada día del antiguo egipcio. El antiguo egipcio no vive por esta vida, vive por y para la siguiente, que es la verdadera. Con lo cual el más allá está ahí continuamente. ¿Por qué nos fascina tanto el antiguo Egipto? Porque toca dos elementos que son intrínsecos al alma humana dentro de nuestro subconsciente, que es la riqueza, queremos que todos sean tesoros, y segundo, es la vida eterna, no queremos morir. Ya está, es que solamente con eso Egipto nos está tocando la fibrita del alma y nos está llevando directamente a un anhelo, ¿no? Ese anhelo está ahí, el más allá está ahí, el concepto mágico a través de los dioses está ahí, la recuperación de enfermedades, ya digo, la medicina relacionada con la magia está ahí, pero es la magia del antiguo egipcio, no la magia que nosotros queramos adscribirle, o el poder mágico que queramos adscribirle a ese antiguo Egipto, ¿no? Entonces, eso nos lleva a veces a malinterpretar los conceptos. ¿Las pirámides son mágicas? Jolín, para un antiguo egipcio, por supuesto que sí. Es una tumba que funciona como una mecánica de resurrección para garantizarme la vida eterna. Oiga, esto es la colina primigenia de la que nació al origen de los tiempos el dios Ra para crear el mundo, el sol para crear el mundo. Vale, caballo ganador, yo me subo a ese carro, literalmente me subo a esa barca, ¿no?, y que Ra me lleve, y yo renazco desde esa colina primigenia. Me construyo mi propia colina primigenia. Eso es la pirámide. Por lo tanto, la pirámide parte de un pensamiento mágico. Y el antiguo egipcio la relaciona con un elemento mágico. Ahora, nosotros, seres humanos del siglo XXI, que vamos a Egipto, ¿vemos esa construcción como un elemento mágico o no? Si queremos verla como un elemento mágico, volvemos a lo mismo de Indiana Jones. Hablamos de filosofía, hablamos de folclore. Hagamos con ese folclore lo que cada uno quiera. Cada uno es muy libre de pensar y de creer en lo que quiera. Ahora, evidencia científica de que haya magia en esa pirámide, no la hay. Yo creo que el mito de Napoleón en el interior de la pirámide es un claro ejemplo histórico de un día sonó una campana y dijeron que habían escuchado un concierto. Yo no niego que él pasara la noche en la pirámide, pudo hacerlo. De hecho, hay mucha más gente que lo ha hecho. Javier Sierra lo ha hecho. Manuel José Delgado lo hacía con sus viajeros. ¿Tú lo has hecho? Yo, mira, nunca he pasado una noche en la pirámide. Primero porque me da mucha pereza. Porque yo estoy convencido de que a los 10 minutos me habría aburrido de estar. Pero sí he estado en la cámara de Keops, solo, completamente a oscuras. Porque si algo ocurre en Egipto es que es muy común que se vaya la luz. ¿Vale? Eso de que cuando murió Lord Carnarvon se apagaron todas las luces del Cairo, eso no fue por la maldición. Eso ocurre cada 2 por 3 y los que vivimos en el Cairo lo sufrimos a diario, los cortes de luz. Y me ocurrió en una ocasión de estar yo por mi cuenta visitando la Gran Pirámide en ese periodo que hay entre los pases que abren para los turistas y se fue la luz. Entonces te quedas completamente a oscuras solo en el interior de la pirámide, no hay luz ninguna y además no hay sonido ninguno, es como una cámara de vacío, ¿no? Y es curioso porque, claro, en el momento que tú estás completamente a oscuras, hay un momento en el que pierdes la noción, ¿no?, tridimensional del espacio en el que estás. Y claro, yo tenía miedo de tropezar, tenía miedo de chocarme, no te puedes chocar con otra cosa que no sea el sarcófago, ¿no? Pero yo iba intentando encontrar la pared para decir, bueno, por lo menos sé dónde estoy, aquí me quedo hasta que vuelva la luz. Y se me hizo eterno. O sea, el ir con la mano así, a oscuras, en un completo silencio, hasta encontrar una pared que no sabes cuándo va a llegar, pues se me hizo eterno porque no tenía ese concepto del espacio que tienes en el momento que hay luz y lo ves, ¿no? Más allá de esa idea de me acabo de
de quedar completamente desambiguo aquí, ¿no? Acabo de quedar completamente aislado y he perdido la noción del espacio en el que estoy. Más allá de eso tampoco había nada. No me pasó nada extraño, vamos, yo no salí transformado. Salí sudando como un pollo. Pero ¿no has tenido ahí ninguna revelación, momento místico? No. Pero mucha gente va a Egipto buscando eso, Sí, precisamente. claro, y mucha gente encuentra lo que busca porque precisamente va buscándolo. Porque va buscando eso. Hay un prejuicio, claro. Si tú quieres encontrar algo, lo vas a encontrar. Todo es mental. Mira, te pongo un ejemplo. Yo he sido durante muchos años presidente de la Agrupación Astronómica Complutense. Y me dedico a la arqueoastronomía. Mi tesis doctoral es sobre arqueoastronomía en el Antiguo Egipto. Sigo siendo miembro de esta agrupación y esta agrupación prácticamente cada fin de semana o cada semana salen a hacer observaciones astronómicas, ¿no? El otro día estuvimos comiendo con Jesús Callejo y con la gente de la Escóbula y hablábamos durante la comida de lo que son las alertas ovnis, ¿no? Y de la gente que organiza alertas ovnis. Y yo les decía a modo de broma, porque bueno, soy así y ya me conocéis, lo hago sin maldad, pero si puedo meter el dedo en la llaga lo hago. Yo les decía, claro, cuando se organiza una alerta ovni, os ponéis de acuerdo con los astrónomos que salen a observar el cielo para si salgo yo no salgas tú. Porque como si no se explica que las agrupaciones astronómicas, que hay muchísimas en España y en el mundo, salgan a hacer observaciones del cielo y jamás vean nada, y cuando se hace una alerta ovni y salen a buscar ovnis, siempre ven algo. O se están poniendo de acuerdo y los ovnis solo vienen cuando se hacen alertas ovnis y no cuando hay quedadas astronómicas, o algo no me cuadra, ¿no? Pues con Egipto pasa lo mismo. Si tú quieres salir a ver ovnis, los ves. Si tú quieres salir a observar las estrellas, te vas a centrar en ver estrellas. Con Egipto pasa lo mismo. Si tú quieres ir a maravillarte con la arquitectura del Antiguo Egipto, lo vas a flipar. Pero si lo que vas es a buscar magia, energías y no sé qué, las vas a encontrar también, porque vas a verlas donde quieras verlas. Antes, Tito, mencionabas la última película de Indiana Jones y el Dial del Destino. ¿Qué te pareció la película? Para mí tiene luces y sombras. Me ha gustado mucho. Es una aventura de Indiana Jones, sí. Es un Indiana Jones que no habíamos visto nunca antes, también lo digo. Tampoco voy a contar nada, ¿no? Porque habrá gente que no la haya visto. Fíjate, tiene una cosa que me ha gustado mucho. Indiana Jones empezó recorriendo precisamente el Antiguo Egipto y reliquias del Antiguo Testamento, nos llevó directamente a los orígenes de nuestra cultura, ¿no? Luego dio un salto y se fue a un mundo que nos era mucho más lejano, que era el hinduismo, ¿no? Y sobre todo las sectas más sangrientas del hinduismo, pero nos llevaba a las civilizaciones de Asia, ¿no? del Indo y demás, ¿no? Luego volvió y recuperó la esencia judio-cristiana, concretamente cristiana, la bíblica del Nuevo Testamento, dio el salto al Nuevo Testamento y nos sumergió en un mundo con una iconografía muy, muy medieval. Y en la cuarta, la Calavera de Cristal, nos llevó directamente al mundo precolombino, ¿no? Esas culturas pre-incas o incas, más allá de que es también un homenaje precisamente a eso que hablábamos antes, ¿no? A esa aparición del concepto de los aliens ancestrales en el mundo de la arqueología en los años 60. Claro, un arqueólogo de los años 30 no tuvo que bregar académicamente con un Eric von Däniken. Un arqueólogo de los años 60 sí, ¿no? De ahí que sea razonable que de repente aparezcan extraterrestres en una película de Indiana Jones en los años 60. ¿Dónde no había estado Indiana Jones nunca? En el mundo clásico. Le faltaba Grecia y Roma para completar el decir, oye, soy un historiador y un arqueólogo que me manejo perfectamente en todas las grandes civilizaciones de la antigüedad. Y esta última película nos lleva a Grecia y Roma, con lo cual, para mí, en ese sentido, cierra un círculo perfecto. El personaje cierra un círculo perfecto, es un indio anciano en el final, ¿no? De su carrera. Me ha faltado épica, Por lo demás, a mí me ha gustado bastante. ¿Arqueológicamente tiene fundamento? Total. Para mí, fíjate, probablemente sea el objeto que busca en esta película, el Dial del Destino. Que obviamente yo creo que nadie duda que está basado, nadie duda sin ver la película, que está basado en el mecanismo de Antiquitera. Es probablemente uno de los objetos arqueológicos más brutales y más fascinantes de la historia de la humanidad. Se encontró en el año 1900. La última publicación académica es del 2017. Y todavía se sigue estudiando e investigando el mecanismo de Antiquitera. Y es brutal, es espectacular.
¿Por qué es tan fascinante y por qué sigue siendo motivo de investigación, de estudio? Sigue siendo motivo de investigación, desgraciadamente porque está incompleto, ¿vale? Esas piezas que se localizaron en el fondo del mar son una parte, son un resto parcial de lo que debía ser el objeto completo y faltan piezas, ¿no? Por lo tanto, siempre va a haber, hablábamos de lo mismo, ¿no? Mientras no tengamos la evidencia al 100%, siempre va a haber un porcentaje que se va a quedar en el mundo de la hipótesis, ¿no? E hipótesis pues, se van a poder seguir planteando mientras haya investigadores. Por eso es un tema que todavía está. Eso por un lado. Y por otro lado, porque siempre van a aparecer nuevas tecnologías al servicio de la arqueología, con lo cual, igual que no se analiza una momia del Antiguo Egipto ahora con pues escáneres y tags, ¿no? Y demás, como se investigaba en los años 20, que la momia se desenvolvía a duras penas, pues con el mecanismo antiquitera pasa lo mismo. Hace poco se le pudo someter a una tomografía computerizada que nos permitió ver las múltiples capas que tiene ese mecanismo, que a priori tú ves la pieza y parece que están todas pegadas y soldadas, pero son muchas capas, ¿no? Y esa tomografía permitió incluso encontrar textos dentro del mecanismo de antiquitera, textos escritos en griego, por supuesto, un manual de instrucciones, por ejemplo, tiene, de cómo se maneja la máquina, y están escritas en la propia pieza, ¿no? Y además nos permitió saber pues, que es un griego de una época concreta, por la tipología, ¿no? de la escritura, sabemos que es un dialecto de Corinto, con lo cual nos lo podemos empezar a ubicar geográfica y cronológicamente, lo cual nos lo aleja de Arquímedes y de los diales de Arquímedes, porque eso es más antiguo y nos lo trae un poco más al presente. Es decir, seguimos haciendo hallazgos sobre el mecanismo y sobre su posible manipulación y su posible funcionamiento. Bueno, ¿cuál era el objetivo de este mecanismo, la función? ¿Para qué servía? Es un calendario astronómico, Calendario astronómico. pero con una profundidad de conocimiento brutal. Es decir, el mecanismo, lo interesante de este mecanismo y lo que lo convierte en un OPART, un objeto fuera de su tiempo, es que hasta la aparición de este mecanismo no teníamos conciencia de que el mundo helénico tuviera este grado de conocimiento mecánico. Obviamente, para que la gente, quien no conozca el mecanismo de antiquitera, lo que se encontró fue como si fuera el mecanismo interno de un reloj. Es una serie de engranajes, todos dentados y que se articulan unos con otros. Lo que hace realmente especial este mecanismo es que aparece por primera vez en la historia lo que conocemos como mecanismo diferencial. Bueno, si alguien entiende un poco de mecánica de coches, sabrá lo que es el diferencial de un coche. La transmisión va del motor a las ruedas y hay unos engranajes que hacen que las ruedas giren. Pero no giran las dos ruedas al mismo tiempo, sino que cada rueda gira de forma independiente. ¿Por qué? Porque el mecanismo es diferencial, diferencia entre las dos ruedas. Eso permite que haya movimientos distintos entre distintas partes de la máquina. Bueno, pues el mecanismo antiquitera tiene mecanismos diferenciales. ¿Por qué? Porque como máquina para predecir movimientos astronómicos, quien la construye es consciente de que hay diferentes movimientos de los astros. Los planetas no se mueven igual que el Sol, la Luna no tiene el mismo ciclo que los planetas, y por supuesto las estrellas que aparecen por detrás, las más importantes, las zodiacales, no siguen el mismo ritmo que, por ejemplo, los planetas o que el Sol. Es decir, cada uno tiene su propio movimiento. Y para generar en una única máquina una forma de predecir los movimientos de todos estos mecanismos, desde el motor, que es la ruedecita que tú giras, tiene que haber movimientos diferentes para cada uno de los elementos que rigen cada uno de los astros del firmamento que están representados en esa mecánica. Por lo tanto, nos encontramos el mecanismo, pero fuera tenía una caja. La caja se perdió al sacarlo del agua porque la caja era de madera, pero en la caja lo que habríamos tenido es una especie de reloj, pero no que marque las horas del día, sino que marcaba ciclos de miles de años. Por delante tenías un calendario civil, proléctico, sacado del Antiguo Egipto, de hecho. De hecho, tenía los meses escritos con los nombres egipcios del calendario, igual que el dial que aparece en la película. Y una serie de relaciones, ¿no? y de agujas que marcaban los movimientos del Sol, de la Luna y de los planetas. Pero por la parte de atrás tenía un calendario metónico, un calendario en espiral, un calendario que mide ciclos astronómicos que, como el de los eclipses, que también estaba en la parte de atrás, duraban 18.000 y pico años. Claro, ¿esta máquina cómo funciona? Esta máquina lo que funciona es, tienes una serie de agujas por delante en el calendario
y por detrás en los calendarios metónicos y de eclipses y demás. Si tú quieres saber cuándo se va a producir el siguiente eclipse, por ponerte un ejemplo, lo único que tienes que hacer es mover la manivela hasta que la aguja que tienes detrás te marque el siguiente eclipse. Le das la vuelta al aparato y las manecillas de delante te van a estar diciendo qué mes del año en el calendario proléptico se va a producir ese eclipse, con lo cual es una especie de ordenador o de computadora que te permite una mecánica para predecir y estudiar movimientos astronómicos. Claro, eso hablando del 150 más o menos antes de Cristo. Otra cosa es que sirva para viajar en el tiempo, pero no cuento nada más. Se ve en la película eso. Se explica en la película. Se explica en la película. Sí. No hagamos spoiler. No, ninguno. Pero es eso, el dial del destino es el mecanismo de Antiquitero. Volviendo a Egipto, Tito, dices que hay elementos, misterios aún que desafían la razón o que al menos no han sido explicados aún. ¿Cuál es el que a ti te trae de cabeza? Bueno, yo estoy desarrollando mi propia tesis doctoral, que como te he comentado se centra en astronomía egipcia. Y trabajo precisamente en la vinculación que la arquitectura funeraria de templos y tumbas tiene directamente con la astronomía. Y digamos que aquí el asunto que a mí me trae de cabeza es el demostrar que esa vinculación y esa relación de los monumentos con el paisaje y con el paisaje del cielo, que es lo que llamamos el celaje, entre paisaje y celaje, condiciona, no solamente condiciona la ubicación y disposición de los monumentos, sino que puede ser una herramienta incluso para localizar monumentos. Es decir, si analizamos las vinculaciones astronómicas de esos monumentos y hacemos el ejercicio inverso, es decir, tenemos un monumento y analizamos sus orientaciones astronómicas. Vale, hagámoslo a la inversa. Analicemos los movimientos astronómicos que se observan y cómo pueden repercutir directamente en la necrópolis o en el espacio sagrado funerario egipcio. Y nos puede servir como una herramienta precisamente para arqueológicamente localizar monumentos que están perdidos. Esa es un poco la hipótesis de mi planteamiento de investigación y eso es lo que a mí me lleva de cabeza desde hace ya muchos años. Tito, si quisiéramos por primera vez ir a Egipto, descubrir Egipto, ¿qué nos recomendarías? Pues fíjate, yo recomiendo huir encarecidamente de cualquier agencia de viajes que te venda paquetes de tour operación. Egipto es un país tan turístico que es un arma de doble filo, es peligrosísimo, porque es un país muy accesible, muy económico, el producto turístico se ha tirado por los suelos, se ha devaluado, y eso ha hecho que la gente considere que viajar a Egipto es una ganga. Fíjate que con el mundo en este caso del turismo, relacionado con Egipto, ocurre una cosa que yo creo que no ocurriría en ningún otro sector, de ningún otro negocio, ¿no? Es decir, tú nunca jamás entrarías a un concesionario, no sé, de una marca, no te quiero decir marcas, ¿no? Que te paguen si quieren salir las marcas, pero imagínate una gama de lujo, ¿no? Entrar a un concesionario de coches de gama de lujo y decir, oiga, mire, me gusta este coche, ¿cuánto cuesta? Y que te digan, pues ese coche cuesta 60.000 euros. Tú jamás le dirías al señor que te está vendiendo ese coche de alta gama, jamás le dirías, eso es usted un ladrón, porque hay un concesionario aquí en la esquina que está vendiendo utilitarios por una tercera parte de lo que me pide usted por su coche. Oiga, es que no es comparable este coche con aquel, hay muchos tipos de coches. Pues eso en el mundo del turismo no ocurre, parece ser que todos los viajes a Egipto son iguales. Y entonces hay mucha gente que te pregunta por un viaje a Egipto y de repente te dicen, ¿es usted un carero? Bueno, pues si usted considera que soy un carero, haga lo que usted quiera. Usted tiene ahí un montón de agencias de tour operación que tiene paquetes turísticos a Egipto desde 700 euros. Váyase a Egipto. ¿Va a ver Egipto? Sí. ¿Y va a estar en Egipto? Sí. Ahora, ¿qué va a ver y cómo? Lo primero que van a hacer es intentar llevarle a comprar 50.000 tiendas, 50.000 comisiones, 50.000 restaurantes de comida de rancho para turistas donde el guía tiene comisión. Nosotros consideramos que Egipto es un país lo suficientemente importante y lo suficientemente complejo de entender como para dedicarle un buen viaje. Necesitas mínimo 9-10 días y necesitas saber de qué forma vas a verlo. O por lo menos de qué forma van a enseñártelo, de qué forma van a explicártelo. Es curioso porque todos los guías de Egipto son egiptólogos.
todos. Vayas a la agencia que vayas, es guía egiptólogo. Claro, guía egiptólogo, oiga, la egiptología no se estudia ni en la escuela de guías, ni se estudia en las escuelas de turismo. Se estudia en las universidades, ¿no?, de historia y de arqueología. Empecemos a jugar con los términos correctos, ¿no?, y las cartas correctas sobre la mesa. Si usted quiere egiptología, hable con egiptólogos. Y si quiere conocer Egipto en profundidad desde una visión mucho más académica, pues hable con egiptólogos, no hable con paquetes turísticos vacacionales. ¿Que puedes ir a Egipto por 700 euros? Sí, adelante. ¿Que puedes hacer una expedición a Egipto acompañada por un egiptólogo donde profundices no en la información, sino en el conocimiento? Es decir, en esta sociedad en la que vivimos, que la gente se conforma con el primer párrafo de Wikipedia, ¿usted quiere ir más allá del primer párrafo de Wikipedia? Sí, consulte con expertos. Eso es sociedad histórica, eso es lo que nosotros hacemos. De hecho, organizáis viajes, expediciones al mundo antiguo, ¿no? Háblanos un poco de todo lo que hacéis en Sociedad Histórica, Tito. Pues mira, Sociedad Histórica es una idea que precisamente lo que pretende es demostrar a la sociedad algo que la sociedad sabe y al mismo tiempo se empecina en negar. Y es que las humanidades importan, interesan y además son rentables, porque la sociedad las demanda. Entonces ahí hay un juego muy absurdo que yo no termino de entender, que es, oiga, es que la historia o la arqueología no tiene salidas. No, perdone, las salidas no están en las carreras, las salidas están en las personas. Hay personas con salidas, no carreras con salidas. Puede ser arquitecto o puede ser abogado y puede ser nefasto, ¿no? Y puede ser, no sé, es que no quiero decir nada para que no suene despectivo, ¿no? Pero yo sería feliz, por ejemplo, siendo cocinero de croquetas. Y podría ser el mejor croquetero del mundo, porque es la persona la que hace que algo, que un proyecto, pueda llegar a buen término. Tienes que saber leer lo que la sociedad te pide y lo que la sociedad demanda y cómo dárselo. La sociedad pide conocimiento. Tú mira los kioscos de prensa en enero o en septiembre, cuando empiezan las colecciones, ¿no? Volumen número 1, Egipto, pum, siempre. Y la gente lo compra. Luego yo no sé si terminas la colección o no, pero número 1, Egipto, pum, Tutankamón, el primer día. Porque Egipto vende y porque la sociedad demanda. Es así. Es que es tan sencillo como llevar las humanidades a una ley de mercado. Y está ahí, porque es la sociedad la que consume ese producto. Es decir, el mundo académico no ha sido capaz de convertir su conocimiento en un producto de mercado. Y lo han dejado, los investigadores, los académicos, lo han relegado a un mundo en el que cada uno se pelea a ver quién la tiene más grande en sus propios congresos. Pero delante hay una sociedad que demanda ese conocimiento. Y además es una sociedad a la que necesitamos si queremos poner en marcha la financiación de nuestros proyectos. Pues oiga, es que tiene usted sobre la mesa todos los engranajes, como si fuera el mecanismo de Antiquitera, para poner en marcha un proyecto que dé salida a un producto que es nuestro conocimiento, el de los académicos, a una sociedad que demanda comprarlo. Eso es sociedad histórica. Sociedad histórica lo que pretende es demostrar que las humanidades son rentables y que le interesan a la sociedad. Y que se le pueden vender, no solamente apuntándose a un congreso o a un curso en la universidad yendo a clase. Ese mismo conocimiento se puede transmitir en un viaje contando lo que contarías en un aula a los pies de las pirámides. Claro, gana infinitamente mucho más, porque lo estás contextualizando en un entorno que es entretenimiento. Diversión, es lúdico, son vacaciones, desconecto, la gente lo asimila incluso de otra forma. Es la salida comercial del conocimiento académico de las humanidades. Y por tanto se convierte en una herramienta para que todos aquellos que nos hemos dedicado a la investigación del mundo antiguo encontremos un escenario en el que rentabilizar nuestra profesión. Y funcionamos colaborando con expertos que están dispuestos a colaborar como expertos en su materia, organizando expediciones a distintos lugares del mundo para compartir su conocimiento con la gente que es interesada. Eso no se había hecho nunca antes en el mundo del turismo. Bueno, tenéis más información en la página web, es sociedadhistórica.com, ahí lo veis también en pantalla. Tito, ha sido un placer conversar contigo. Pues ya has visto que yo no hay que darme palmas para que me arranque.